Hermanos, muy buenos días, bueno, tardes ya. Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más reunidos. Qué bueno que ya estamos listos un poquito más tarde de lo normal, pero vamos a prepararnos para este servicio de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Bueno, eh, vamos a pasar ya a lo que es el tema de la cruz. Ya hemos visto y bueno, si quiere buscar el pasaje de Lucas 9:23. Lucas 9:23, que es en el pasaje que hemos estado basándonos a través de todas estas semanas para ir meditando en esta petición que el Señor hace a aquellos que le quieren seguir, ¿no? Lucas 9:23. Muy bien, entonces vamos a pasar, ya vimos la parte de la autonegación, ya vimos varios aspectos de lo que significa autonegarse y vamos a pasar ahora a meditar acerca de esta segunda petición, bueno, este segundo requisito que el Señor manifiesta a aquellos que lo quieren seguir, que es justamente tomar su cruz y seguirlo, ¿sí? Pero como veamos ahí en Lucas es cada día. Sí, no es una vez al mes, una vez al año, una vez a la semana, sino que es algo que se tiene que hacer todos los días, es algo diario, es algo que tenemos que tener cada día presente, el tomar nuestra cruz y obviamente después de esto, pues el último punto sería seguir al Señor Jesús, ¿no? Entonces aquí tenemos esta segunda petición que el Señor hace a aquellos que desean seguirlo, ya lo vimos, de esto no es una obligación de nadie, no es algo que ninguna persona está obligada, por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere, si quiere seguirme, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Autonegarte primero y después tomar tu cruz. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a ver, porque también nos vamos a llevar algunos domingos, vamos a empezar a ver lo que es el significado de esto de tomar la cruz, ¿no? Hoy vamos a hablar nada más del mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje que la cruz transmite? Hay un mensaje ahí en la cruz. Entonces vamos a ver hoy cuál es ese mensaje, vamos a ver qué es lo que nos transmite la cruz. Y después vamos a ir viendo en qué consiste tomarla cada día y seguir al Señor Jesús. Pero vamos a hacer algunas precisiones hoy respecto a la cruz y el significado que tiene la cruz. ¿Qué significado, hermano, hermana, qué significado tiene para usted la cruz? Alguien que me quiera responder, alguien que quiera participar, diciéndome, ¿qué significa para usted la cruz? No es solo un instrumento que usó Dios para el sacrificio de Cristo, pero no es ningún objeto que tenemos que adorar, ni mucho menos depender del instrumento, sino lo que pasó en esa cruz. Ok, entonces el significado que tiene para usted la cruz, ¿cuál sería, hermana? Pues eso de que no debemos O sea, que no es algo que debamos, pues ahora sí que honrar o pensar nada más que fue algo que fue utilizado por Dios, ¿no? Es importante, Uh -huh. porque es un instrumento importante para el sacrificio de Cristo, Uh -huh. para mostrarnos Dios hasta dónde nos ama, de llevar a su propio hijo. Y a mí algo que me duele mucho es que nunca hablamos del dolor del Padre. Eso me duele mucho porque el dolor que el Padre sintió cuando vio a su hijo en la cruz y darle la espalda, eso a mí me duele mucho, que no tomamos casi nunca en cuenta el dolor del Padre. Uh -huh. Y ha de haber sido terrible al ver a su hijo en la cruz, uh -huh. diciéndole, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y por toda respuesta darle la espalda. Uh -huh. Ha de haber sido un momento muy terrible para los dos, para el Padre y para el Hijo. Claro. Sí, no podemos imaginarlo, ¿no? No podemos imaginar lo que Dios pudo haber sentido en ese momento, porque vuelvo a lo mismo, desafortunadamente nosotros como humanos queremos humanizar a Dios a nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces pensamos que Dios de alguna manera ve y siente de la misma manera que nosotros y ahí a veces no podemos entender realmente cómo es que Él ve todas las cosas, ¿no? O sea, nosotros lo vemos desde nuestra humanidad, desde lo que conocemos, desde lo que sentimos, pero no sabemos y no entendemos realmente cómo fue que Dios
vio todo esto, ¿no? O sea, el dolor, obviamente debió haber habido un dolor en él que para nosotros es inimaginable, ¿no? O sea, no podemos imaginar lo que pudo haber sentido el Padre en ese momento. ¿Alguien más, hermanos, qué significado tiene la cruz para alguno de ustedes? Tiene significado de sacrificio, ajá, ahí está. Significado tiene de amor, ¿qué más? Salvación, perdón. Alguien más, nada más ya para continuar. A ver, Anita como que quiere, pero no se anima. Mm, negación también podría ser que tiene, ¿verdad? Un significado. Bueno, para nosotros, los seguidores del Señor Jesús, la cruz es un símbolo de redención, ¿sí? Es un símbolo, representa de alguna manera un símbolo de redención y nos recuerda el amor de Dios al sacrificar a su Hijo por la humanidad, o sea, nos recuerda ese amor que Dios tuvo por toda la humanidad al grado tal de sacrificar a su Hijo. De igual manera, representa, fíjese, la cruz representa la victoria del Señor Jesús sobre la esclavitud del pecado, ¿sí? Ese pecado que nos gobernaba antes de conocerlo. Y algo también bien importante que la cruz representa, que significa, es que Jesús, ahí en la cruz, dice la palabra del Señor, que Él exhibió a todos los principados y potestades vencidos. Sí, dice la palabra del Señor. Vamos a ver, dice tenemos ahí Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Veamos lo que dice. Dice, y a ustedes, a nosotros, refiriéndose a nosotros, dice que estábamos muertos en pecados e incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, es decir, con Jesús. Con Él nos dio vida y nos perdonó todos los pecados. ¿Y qué hizo él? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Contra todos nosotros y contra todos los seres humanos que hemos nacido, hay un acta de decretos que nos es contraria. ¿Cuáles son esos decretos? Bueno, todo lo que Dios ha decretado respecto al pecado, o sea, que el alma que pecar esa morirá, que dice que, por ejemplo, la paga del pecado es muerte, todos esos son decretos de Dios, Dios los ha decretado y se aplican a todos nosotros como pecadores, o sea, estamos bajo ese decreto. Ese decreto nos condenaba, ese decreto nos hacía culpables delante de Dios porque vivíamos en pecado. Lo que hizo Jesús con esa acta fue clavarla justamente allí en la cruz. Y con eso, ¿qué fue lo que hizo? Quitó esas acusaciones que habían en contra de nosotros como pecadores, fueron anuladas. ¿Sí? Ya no se aplican a ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo, porque Jesús lo que hizo, que esa acta, al ponerla en la cruz, quitó todo eso que de alguna manera nos era contrario, o sea, que no nos permitía relacionarnos con Dios, tener vida eterna y todo, porque el pecado justamente nos condenaba. Al clavar el acta ahí en la cruz, dice que uno de los actos también que hizo el Señor fue que despojó a todos los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando en ellos. Esta imagen que el apóstol Pablo menciona es esa imagen que que en la antigüedad se hacía cuando un rey vencía a otro rey o a otra nación, cuando el rey entraba con todo su ejército y todo, venían, si han visto películas, me imagino, cómo vienen con todos aquellos que capturaron en la guerra, que bueno, en aquel entonces los traían amarrados, ya ven que venían con grilletes en la cabeza y todo, y cuando pasaba el rey por el pueblo suyo, el que era vencedor, venía exhibiendo a sus enemigos que habían sido vencidos. Jesús lo que hizo con todos los principados y potestades,
Ahí en la cruz es que los exhibió, diciendo todos los principados y todas las potestades que menciona también en otro capítulo ahí en Efesios, esos que huestes de maldad en los lugares celestes y todo eso, a todos esos Jesús los exhibió públicamente diciendo que él había vencido sobre todos ellos. Lo cual quiere decir que esos principados y esas potestades que en un tiempo pudieron habernos tenido oprimidos, pudieron haber tenido un dominio sobre alguno de nosotros, Jesús los venció y los exhibió públicamente, diciendo, todos estos ya no tienen poder, ya no tienen autoridad, ya no pueden hacer nada en contra de ustedes. Él los despojó, les quitó todo lo que ellos tenían o que podían tener por que pudieran tener como para afectar a aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los que no han creído, esa es otra historia. Pero los que hemos creído en Él, ya estos principados, estas potestades han sido vencidos, no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Entonces, esto es parte de lo que podemos ver que significa la cruz. No obstante, fíjense, de una manera explícita, el significado en sí de la cruz, y esto quiero que ahorita lo tenga muy presente, porque vamos a ir hablando más adelante de este significado, pero explícitamente el significado de la cruz es muerte. El significado de la cruz es muerte, porque la cruz era un instrumento de ejecución, era un instrumento que resultaba en la muerte de la manera más tortuosa, más dolorosa que en aquel entonces se podría conocer, y en la crucifixión, como ustedes saben, una persona que era clavada o que era atada a una cruz de madera, se le dejaba colgada hasta que moría. La cruz significa muerte. O sea, la intención de la cruz era justamente que aquellas personas finalmente murieran en ella. Entonces, la muerte, como sabemos, era una muerte lenta, era terriblemente dolorosa y sin embargo, debido a que el Señor Jesús muere en una cruz, debido a que Él muere en una cruz, el significado hoy en día, como le digo, toma otro aspecto. Por eso le decía, para nosotros la cruz significa redención, significa perdón, significa victoria, significa muchas cosas, pero originalmente el significado de la cruz era muerte. Hoy en día, como le digo, el concepto de cargar la cruz, o sea, lo que el Señor pide, el concepto de cargar la cruz, ha perdido su significado, ha perdido el significado original porque normalmente utilizamos este concepto de cargar la cruz para hacer referencia a una penuria, a una circunstancia difícil. O sea, hoy la gente cuando habla de cargar la cruz hace referencia a eso, a una penuria, a una situación difícil. Por ejemplo, un adolescente problemático, ¿no? Para una madre dice, es que es mi cruz, ¿no? Fulanito de tal es mi cruz. O sea, yo cargo mi cruz con él porque es un adolescente problemático, es difícil, en fin, ¿no? Para otras personas, este concepto de cargar la cruz puede ser un esposo que es desobligado, un esposo que es violento, un esposo que a lo mejor es celoso, un esposo que en otras palabras, como hoy en día se les denomina a todos los que son problemáticos, es tóxico, ¿no? Pero también puede ser una mujer, también puede ser una esposa, puede ser una esposa rencillosa, puede ser una mujer que nunca la encuentras en su casa, que siempre anda de metiche en otros lugares, o sea, puede ser eso también, porque a veces llega el esposo y la mujer no está, y llega uno de trabajar y pues no hay comida, porque la mujer anda ahí ahora sí que en casas, ahora sí visitaron las 7, las 70 casas, quién sabe cuántas. ¿De qué? De jacalera, ¿no? Para un hombre, una mujer así puede significar para él, como mucha gente piensa, es es su cruz, ¿no? O igual, vuelvo al término que se utiliza, la mujer es una mujer tóxica. Puede ser para algunos una enfermedad,
puede ser algún tipo de problema, en fin, cualquier persona o cualquier circunstancia que nos haga la vida difícil o imposible, hoy en día es asociada a este concepto de llevar la cruz. O sea, es lo que la gente piensa que es llevar la cruz. ¿Sí? Pero esto eh, debemos de tener en cuenta que el llamado que el Señor Jesús nos hace a cargar una cruz es mucho, mucho, mucho más profundo que estas cosas. Va mucho más allá de tener problemas o tener una relación difícil con una persona, hijos, padres, hermanos, esposos. Es mucho más que padecer penurias, es mucho más que tener circunstancias adversas, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estos estudios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje que transmite o nos transmite la cruz? Bueno, para conocer el mensaje de la cruz, podemos tomar como punto de referencia, como punto de partida, lo que leemos ahí en Juan capítulo 19, versículos 17 al 20. No lo pongo porque nada más hago referencia al pasaje, pero este pasaje habla de que Jesús, cuando fue sentenciado, a muerte justamente por crucifixión, dice la palabra del Señor que él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Recuerdan que Pilato mandó a escribir un letrero, ¿no? Que se puso ahí en la cruz, donde decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y estaba escrito en tres lenguas, en tres idiomas en aquel entonces, que eran los más eran lenguas bien conocidas en aquel entonces, y esto era con la intención para que todos pudieran leer lo que estaba escrito justamente ahí en ese letrero, porque la cruz en ese momento era una manera poderosa e intimidante de matar en ese tiempo a las personas. Se dice, se dice que tradicionalmente esto de que la gente muriera en la cruz comenzó con los sirofenicios. Ellos comenzaron a utilizar la cruz para matar a los rebeldes, aquellos que se rebelaban contra el gobierno en aquel entonces, ellos empezaron a utilizar la cruz para matarlo. Dice que luego los griegos también la empezaron a utilizar de alguna manera, pero los romanos dominaron esta técnica y cuando mataban a alguien en la cruz era para hacer una declaración, o sea, no era solamente matarlo porque era criminal o lo que sea, lo que ellos querían era transmitir un mensaje a todos los que veían a una persona clavada en una cruz, ellos querían transmitir un mensaje. En primer lugar, lo que querían era manifestar que eran humillados públicamente. Querían que la gente viera que aquellos que estaban en la cruz estaban siendo humillados para que todo el mundo viera que eran, si eran criminales o fuera lo que en un momento ellos pensaran, ¿no? En segundo lugar, la cruz y la gente que estaba ahí era una advertencia para cualquier persona que tuviera ideas o tuviera pensamientos o quisiera hacer algo diferente a lo que el gobierno romano establecía. ¿Sí? Era una advertencia, ¿quieres rebelarte? ¿Quieres hacer lo que no está permitido? Mira lo que te va a pasar. ¿Sí? Observa lo que te va a pasar, ¿sí? Así que la cruz para ellos era un instrumento para asustar a los demás, pero no solamente fue utilizada en ese sentido general. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, también estaba enviando un mensaje a los discípulos, estaba enviándoles un mensaje a los discípulos. Si no se comportan, si siguen hablando de este Dios y quieren hablar de todo esto, miren lo que les espera. Era una situación intimidante. Si no se comportan, van a terminar igual que Jesús. Entonces vemos el verso 17, que les digo de ahí de Juan. Dice, él cargando su cruz llegó al lugar donde iba a ser crucificado. Esto quiero que también ahorita lo retenga. Primero, el significado de la muerte, de la cruz es muerte. Y ahora quiero que tenga esto también presente. Él cargó su cruz, ¿sí? Para ir al lugar
donde habrían de crucificarlo. Claro que sabemos que en algún punto dice la escritura que se obligó a Simón de Cirene para ayudar al Señor a llevar la cruz, pero en realidad se considera que el que cargó la cruz, o sea, fue realmente el Señor, ¿no? O sea, no sabemos cuánto le ayudó, si fueron 2 cuadras, 3 cuadras, no sabemos. O sea, sí hubo un momento en que le ayudó, pero quien realmente cargó la cruz fue el Señor. La cruz tenía que ser cargada por aquel que iba a ser crucificado. O sea, no la podía llevar a alguien, no se la podía dar. Si yo iba a ser crucificado, no le iba a llevar mi hijo o mi primo o cualquier otra persona. La cruz tenía que ser llevada por aquel que iba a ser crucificado. Jesús tenía que cargar su cruz. Y eso formaba parte de todo el proceso de crucifixión, ¿sí? Una persona sentenciada a muerte por crucifixión tenía que cargar él mismo su cruz, un instrumento, ¿sí? Que más adelante iba a ser utilizado para su propia muerte. Aquí está, y lo vamos a ver más adelante, pero aquí está. Significado de la cruz: muerte. Uno tiene que llevar su propia cruz. ¿Para qué? Para ser crucificado, es decir, ¿para qué? Para morir. Fíjese, aquí vamos a ir entendiendo el significado de llevar la cruz, ¿sí? Llevar la cruz es que uno tiene que llevar su propia cruz para morir, para morir. Lo vamos a ver más adelante en otros versículos de la escritura. Así que entonces, perdón, el Señor tenía que cargar su cruz para posteriormente morir en ella. Tenía que morir en esa cruz que él estaba llevando. Y de esta manera sabemos que él iba a pagar el precio de la redención del mundo. La cruz sabemos que no fue algo improvisado, no fue algo que tomó por sorpresa al Señor Jesús, no es algo que él no supiera, no fue algo que le digo, él no supiera, él mismo ya lo había dicho en ocasiones anteriores que iba a morir en una cruz, ¿no? Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, ahí en Juan 13, en 14, 15, igual nada más hago referencia, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde que el proceso de la cruz era bueno, los amarraban o los clavaban con la cruz acostada, ¿sí? Y después la cruz era levantada, ¿no? Jesús dice que así como la serpiente en el Antiguo Testamento fue levantada para que todos los que veían la serpiente y habían sido mordidos por una serpiente para que no murieran, si ellos volteaban a ver a la serpiente en ese momento, ellos recibían sanidad. Dice que él va a ser levantado igual como en la serpiente para que todo aquel que lo vea y crea en él tenga vida eterna, ¿sí? Para que tenga vida eterna. Y si así fuere levantado de la tierra, dice el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Y él decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, el Señor sabía que iba a ser clavado en una cruz. Entonces, primer mensaje de la cruz. ¿Cuál es el primer mensaje que nos transmite la cruz? El primer mensaje es que nos habla de los sufrimientos de Jesús para nuestra salvación. Lo que nos transmite es el mensaje de los sufrimientos de Jesús para nuestra salvación. En ella, el Señor derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. En la cruz, Jesús se hizo pecador por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios por medio de él. Y en la cruz, él pagó el precio. En la cruz, él se hizo maldito y finalmente en la cruz dio su vida. Y finalmente en la cruz dio su vida. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje de la cruz habla de victoria. ¿Sí? Victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre sus huestes. Y esta victoria, obviamente, en el momento que el Señor muere, no es entendida hasta que Él resucita, porque ya cuando Él resucita se puede ver que la cruz no lo pudo, no pudo acabar, digámoslo así, con el Señor Jesús, aunque murió en la cruz, finalmente no terminó toda la obra del Señor con esa muerte ahí en la cruz. Él se levanta, como sabemos, de los muertos. La cruz es conquistada por la resurrección. Él ya no está en la cruz,
Ya no está ahí en la cruz, ya no está clavado en la cruz, Él ya no está sufriendo por nuestros pecados, Él sufrió una vez, y dice la Escritura, para siempre. Una vez y para siempre. Y con esa sola vez, dice, hizo perfectos a los santos, ¿sí? Con esa sola ocasión el Señor hizo perfecto a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces Jesús ahora sabemos que está vivo para siempre. Él ya no está sufriendo, Él ya no está crucificado, Él no está muerto, Él está vivo, está lleno de poder y está sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Desde donde Él está reinando. Entonces, la primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, fíjense, dice la palabra del Señor, el mensaje o la palabra de la cruz es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Dice así el apóstol Pablo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios, ¿sí? Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje, la palabra de la cruz es locura para aquellos que van rumbo a la destrucción, aquellos que van rumbo a la condenación eterna, pero para nosotros que vamos camino a la salvación es poder de Dios, ¿sí? El mensaje que transmite la cruz, todo lo que tiene que ver con la cruz, dice el apóstol Pablo, es para la gente que no conoce a Jesús, es una locura. O sea, no pueden entender cómo Dios pudo sacrificar a su hijo en la cruz, cómo pudo haberlo hecho de esa manera tan inhumana, tan cruel. No pueden entender que Jesús a través de esto iba a ser victorioso. O sea, no, para ellos esto todo es una locura, pero para nosotros entender todo esto es poder de Dios. Es algo que nos embiste de poder. Pero hay un tercer mensaje también ahí en la cruz, que la cruz habla de redención. ¿Sí? La cruz habla de redención. El mensaje que transmite la cruz es redención. ¿De qué fuimos redimidos? ¿De qué fuimos redimidos? ¿Mm? Del pecado, de la condenación, ¿de qué más? De la muerte. ¿De qué más fuimos redimidos? Mira lo que dice Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero o que es clavado en una cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una de las cosas que también la cruz en su mensaje nos transmite es que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Cuando el Señor es crucificado, para los romanos obviamente era una ejecución más. O sea, para ellos no tenía ningún significado, no pasaba absolutamente nada, era un hombre común para ellos, un hombre más al que estaban crucificando, pero para los judíos que pasaban por ahí y que veían al Señor Jesús ahí crucificado, para ellos Jesús era una persona maldita, era una persona maldecida, era una persona que representaba abominación. Esa es la razón por la cual los judíos no pueden aceptar al Señor Jesús como el Mesías. ¿Sí me entiendo? Porque ellos no pueden aceptar que su Mesías sea un maldito. No pueden aceptar, o sea, ellos dicen, no, el Mesías es poderoso, es salvador, es grande, es conquistador. No puede ser mi Mesías alguien que fue puesto en maldición, en una cruz.
O sea, eso es algo que ellos no pueden aceptar, no pueden creer que Jesús sea el Mesías justamente porque fue puesto en una cruz, porque fue maldito, porque es una abominación para ellos que un hombre haya sido puesto allí en la cruz. Entonces Jesús se convierte ahí en la cruz en una persona maldecida, en una persona maldita. Por eso la Biblia dice que en la cruz Él nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Quiero hacer aquí una pausa para explicar el significado de la palabra redimir, porque no sé si todos tenemos muy claro lo que significa redención, lo que significa redimir, ¿no? La palabra redimir y obviamente su sustantivo que es redención. Estas son palabras que utilizamos mucho en el contexto cristiano, pero hay quienes tal vez no tengan muy claro lo que significan estas dos palabras dentro del contexto de la obra de salvación que hizo el Señor Jesús, ¿no? Entonces, miren, ¿qué significa redimir? Redimir se refiere a la acción de librar a alguien de un sufrimiento o un castigo. Y también hace referencia al hecho de recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado debido a una deuda. ¿Sí? Eso significa, o eso es lo que significa redimir. Y bueno, cuando usted lo ve aquí, dice, nosotros teníamos una deuda para con Dios, ¿no? Muy grande que no podíamos pagar. Por eso, cuando habla de redención, es que Jesús pagó la deuda. Nosotros no podíamos pagar esa deuda, Jesús la pagó. Dice que nosotros nos encontrábamos perdidos. Recuerda que dice Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a redimir a los que están perdidos. Yo he venido a pagar la deuda. He venido a redimir de aquellos que están en deuda, que han sido embargados porque no pueden pagar su deuda para con Dios. Y también he venido a redimirlos, a salvarlos de un peligro, a librarlos de un sufrimiento, de un castigo. He venido a liberarlos o a librarlos de la condenación eterna. Eso significa redimir. Cuando lo aplicamos, le digo, en el contexto de nosotros que somos creyentes, la redención se refiere al hecho de que fuimos rescatados por Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo, fuimos rescatados del pecado, ya lo ha mencionado, del pecado, de la condenación, ¿de qué más? De la muerte, ¿de qué más? De la maldición de la ley, ¿de qué más? De la deuda que teníamos con Dios, pero también fuimos redimidos, fuimos salvados de una manera de vida miserable en este mundo. Porque gracias a Jesús tenemos paz, gracias a Jesús tenemos gozo, gracias a Jesús tenemos muchas bendiciones que no tendríamos si Él no hubiera sido nuestro redentor. Por eso cuando hablamos de redimir en este contexto, también incluye todos los beneficios que hemos recibido justamente por la redención. Porque no solamente es que no vamos a ir al infierno, no solamente es que somos salvos, no solamente es que fuimos perdonados nuestros pecados. La redención tiene que ver también en la vida hoy, aquí. ¿Sí? Tiene que ver con lo que vivimos día con día. Tiene que ver con el cuidado que tiene el Señor de nosotros día con día. Cómo nos guarda del peligro, cómo nos guarda de muchas cosas, nos sana, o sea, hace tantas cosas y todo eso está incluido en esto. ¿Sí? Nos libró de un sufrimiento, de un castigo, de penurias que a veces tenemos que vivir en este mundo. ¿Sí? Así que la forma más básica de la redención es justamente rescatados. ¿Sí? Fuimos rescatados, ¿sí? Y Él pagó la deuda. Entonces, la Biblia es muy clara en definir todo esto, ¿sí? Los rescatados somos los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido redimidos por Él. Esto sucedió justamente ahí en la cruz. Somos rescatados, como le digo, de muchas cosas que de otra manera pues, seguiríamos padeciendo. Entonces, ¿cómo fue que Jesús nos redime entonces de la ley? ¿Cómo es que nos redime de la maldición de la ley? Ahí en Gálatas 3:10, vean, dice la palabra del Señor.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Obviamente, como nadie puede cumplir lo que está escrito en la ley, por consiguiente, todos estamos bajo maldición, ¿sí? Todos estamos bajo maldición, porque no podemos cumplir, dice, todo aquel que no permaneciera, todo aquel que no hace lo que está escrito en el libro de la ley, está bajo maldición, está bajo maldición, ¿sí? Todo aquel que conoce por lo menos, fíjese, por lo menos los 10 mandamientos y no cumple alguno de ellos, está bajo maldición, ¿sí? Está bajo maldición. No necesita conocer toda la ley de los judíos, solamente con estos 10. Si no hace alguno, dice que está bajo maldición. Y la maldición que trae la ley, aquellos que obviamente no la cumplen, pues es muy larga. No solamente es la condenación eterna, no solamente es la muerte. Cuando leemos, por ejemplo, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 28, desde el versículo 15 hasta el 68, habla de las maldiciones por no guardar la ley. Y esas maldiciones abarcan prácticamente todas las áreas de la vida de cualquier persona, ¿no? La maldición habla de que vas a ser robado, dice, vas a sembrar y no vas a cosechar. Alguien va a venir y lo va a robar. Otro se va a acostar con tu mujer, dice, te van a quitar. O sea, es tan abrumadora las maldiciones que vienen en la ley por no cumplirlas, que de veras cuando uno lee ahí en Deuteronomio dice, uno se pondría a temblar de lo que me puede pasar si no guardo yo la ley de Dios. Porque esa maldición, a final de cuentas, nos dice ahí, los va a alcanzar. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Todas estas maldiciones van a venir. Claro que nosotros decimos, bueno, eso ya no aplica hoy en día, porque cuánta gente no hace o no cumple la ley y le va bien, ¿no? ¿Cuánta gente quebranta los mandamientos y nada de que le roba, nada de que otro toma a su mujer, o sea, al contrario, aparentemente les va bien? Porque el contexto de esta maldición tiene que ver con aquellos que conocen la ley. O sea, no puede Dios maldecir a alguien que no la conoce. ¿Sí me explico? Por eso les digo, esta maldición viene aún cuando a uno conozca nada más los puros 10 mandamientos y no cumple, dice que está bajo maldición. Pero bueno, el Señor Jesús fue llamado maldito, fue llamado una abominación ahí en la cruz, se volvió una persona abominable porque nosotros estábamos bajo maldición y para poder redimirnos, para poder rescatarnos y separarnos, quitar esa maldición, Él tomó el lugar que nosotros merecíamos. O sea, Él fue hecho maldición en lugar nuestra. ¿Sí? Él fue hecho pecador, llevó nuestro pecado y la maldición cayó sobre de Él y nos redimió. O sea, nos redimió de la maldición de la ley. Él mismo se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, estos 3 mensajes de la cruz son los que debemos de considerar, ¿sí? O sea, le digo, en un principio estamos viendo nada más qué es lo que transmite la cruz, cuál es el significado en sí de la cruz. Pero vuelvo a repetirle, tiene usted que tener muy consciente lo que le dije, la cruz significa muerte. Que Jesús cargó su cruz y él mismo la llevó al lugar donde habría de morir en una cruz. Todo esto va a ser algo que vamos a entender más adelante. Más adelante vamos a ver. Por eso el Señor Jesús ya, tienes que llevar tu cruz. Tú no puedes llevar la cruz de otra persona. Yo no puedo llevar la cruz de Pilar, ni ella puede llevar la mía. La de cada uno de nosotros es muy personal y porque bueno, ahorita no voy a hablar, pero nada más adelantándoles un poquito, los pecados de cada uno de nosotros son diferentes. ¿Sí me explico? La cruz que yo voy a llevar y lo que va a morir ahí en la cruz es muy diferente a lo de cualquiera de ustedes.
¿sí? Por eso cada uno dice tiene que llevar su propia cruz. Por eso Jesús no habla de una cruz en general. Por eso él no dijo, cada uno tiene que llevar la cruz. Dijo, cada uno tiene que llevar cruz, su propia cruz, no puede llevarla de otra persona, tiene que llevar su propia cruz, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya fuimos redimidos, hermanos. El mensaje primero que nos da la cruz es un mensaje, a final de cuentas, como les decía, fue transformado por el hecho de que Jesús murió en una cruz y cambió el mensaje por un mensaje de victoria, por un mensaje de redención. Ya no es un mensaje intimidatorio, ya no es algo que nos da miedo, sino por el contrario, ahora nos trae esperanza y nos trae poder. Fuimos redimidos de la derrota, fuimos redimidos de la deshonra, fuimos redimidos de que fuéramos alguien que no tuviera valor en un momento dado, ¿sí? No, esto tiene que animarnos a no dejarnos vencer muchas veces por cuestiones, ¿no? O hacernos chiquitos cuando los problemas, cuando las situaciones, porque ya vimos que si bien la cruz representa situaciones adversas, todo eso fue vencido por el Señor Jesús ahí en la cruz. Debemos de crecer en la vida, ¿sí? Nuestra vida no depende, vuelvo a repetir, de circunstancias adversas, ¿sí? Nuestra vida depende de lo que Jesús hizo y es una vida que nos espera, que como Él ha prometido, es una vida en abundancia. ¿Sí? Todo esto lo recibimos justamente porque Jesús dio su vida ahí en la cruz para redimirnos. Entonces, vamos a quedarnos nada más hoy con estos tres mensajes que nos transmite la cruz y después vamos a ir hablando, como le digo, de ese significado. ¿Qué significa ya de manera muy específica llevar la cruz cada día? ¿Sí? Y cómo es que va a afectar nuestras vidas. Entonces, vamos a dejar ahí. Damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas que el día de hoy nos acompañaron en la transmisión de este día. Pedimos que el Señor sea con todos y cada uno de ustedes, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor provea en toda necesidad en sí, que la gracia del Señor sea con todos ustedes y con sus familias. Si el Señor lo permite, nos vemos entonces la próxima semana. El Señor sea con todos ustedes, hermanos.